Bueno, como conclusión, ¿de qué nos sirve la regla de los tercios? Nos puede servir para muchas cosas, pero básicamente nos va a dar una sensación de equilibrio. O sea, la pieza va a ser mucho más equilibrada si utilizamos los tercios y los cuatro centros de interés que se van a generar. Dos, la pieza adquiere más energía, más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manipular al espectador para que se centre en una zona del cuadro en donde podemos enfocar este interés, ya sea un personaje, una montaña, un árbol, un objeto, lo que ustedes quieran. Adquiere mucho más fuerza y vitalidad. La pieza también adquiere más complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos que observar las diagonales que se comienzan a formar a través de las líneas que se están creando en los tercios verticales y en los tercios horizontales. Ahorita en el siguiente módulo vamos a ver cómo comienza a funcionar la simetría dinámica junto con la regla de los tercios para crear composiciones mucho más robustas. Otro es de que le da profundidad a la pieza, porque nosotros podemos poner nuestros pesos más poderosos en un plano en donde está ejerciendo mayor área del volumen de la pieza. Si ubicamos en el primer tercio, por ejemplo, o en un centro de interés. Miren, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver unos ejemplos en Photoshop. Miren, aquí estamos viendo una pieza de Canaletto. Y esta es muy clásica para ver en dónde fijó los centros de interés y en qué tercios está. Miren, vamos a poner aquí, bueno, antes de poner la gráfica, digo la cuadrícula, vamos a ver. Aquí vemos que el horizonte más o menos anda como por acá. ¿Sí? Y aquí podemos apreciar claramente el ejemplo que estábamos viendo, que las líneas tienen que converger hacia abajo si están arriba del centro, digo, perdón, del horizonte, y tienen que converger hacia arriba si están abajo del horizonte. Y aquí lo vemos clarito. Miren, todas estas líneas de aquí convergen hacia arriba. Todas estas líneas. Llegan al centro, digo, perdón, llegan al horizonte y las líneas a partir de ahí convergen hacia arriba, que son todas estas. ¿Ok? Ahora aquí vemos de que Canaletto nos enfocó en el segundo tercio vertical con la torre. ¿Sí? Aquí quiere que nos vayamos hacia allá. Casi casi está totalmente alineado en el borde del tercio. Y también por el otro lado ubica un peso, hace un contrapeso en el lado opuesto cuando libera todo este volumen de aquí. Entonces compensa muy bien la pieza. Por un lado pone mucho peso con un volumen muy grande y por el otro lado lo compensa con un vacío, que en este caso pues es el cielo. ¿Ok? Miren, vamos a ver una pieza de Tiziano. Aquí también luego vemos de que colocó a estos dos personajes en un tercio y a estos personajes en otro tercio. Esta pieza se llama Las tres edades del hombre. Y si ponemos la cuadrícula nos damos cuenta perfecto. Miren, aquí por ejemplo esta casa la sitúa en un centro de interés. ¡Pum! Así, clavado. En el otro centro de interés coloca al anciano o a la persona de mayor edad. ¿Ok? En el primer tercio, que sería todo esto, coloca al joven. Los centros de interés están sobre la mujer, pero en el tercio está el joven. Y en el segundo tercio, vertical, están los niños. Bueno, está el niño con los angelitos, que es eh, un niño, un joven y un adulto. Y entonces aquí vemos claramente cómo utilizó él la regla de los tercios para enfocarlo.
Claro, esta composición también involucra las dinámicas, la simetría dinámica, que eso lo vamos a ver ya en el siguiente módulo. Otro ejemplo, William Turner. Aquí también luego vemos de que ubica a su personaje principal, a su área principal, su centro de interés, que son los barcos, en el primer tercio. ¿Sí? Esto es lo que nos da, miren, ustedes van a escuchar opiniones de que no debes de centrar tus personajes en el centro. Pero eso también depende de qué es lo que queremos hacer. Porque si utilizamos una composición totalmente vertical de retrato, pues ubícalo en el centro y a lo mejor no pongas nada alrededor y no pasa nada. ¿Sí? Pero dentro de esa composición, si nosotros dividimos esa área del personaje con la regla de los tercios, podemos poner centros de interés dentro del retrato, ya sea los ojos, las manos, el pecho, algo que traiga cargando. Váyanse ustedes a ver, pero sí se pueden utilizar. En este caso aquí nos estamos dando cuenta con William Turner que ubica en el primer tercio a los barcos. En el primer interés inferior izquierdo coloca al barco. Y en el mismo caso, como estamos viendo con Canaletto, libera este peso con un vacío, que es el cielo, toda esta parte de acá. Y la línea del horizonte la pone un poquito más abajo del primer tercio. Horizontal. Si lo ven aquí estaría la línea del horizonte. Entonces aquí le estaría dando prioridad al cielo. Entonces aquí nos damos cuenta de que William Turner decidió en base a la regla de los tercios y también la simetría dinámica cómo ubicar sus pesos, sus elementos, cómo organizó la pieza. Miren, vamos a ver otro ejemplo de Paul Chabas. Aquí también, obvio, en el segundo tercio, perdón, vertical, ahí puso a la mujer, luego, pero libera mucho con ese vacío, entonces hace una compensación. Y por el otro lado también nos vemos de que su horizonte, que sería aquí, que es donde termina el lago y empiezan las montañas, lo pone un poquito arriba del primer tercio o segundo tercio, como lo quieran ver, horizontal. Entonces aquí nos damos cuenta que también utilizó la regla de los tercios. Otro ejemplo, Josh Keys, pintor contemporáneo. Aquí también luego nos estamos dando cuenta que está ubicando a Mickey Mouse y a Walt Disney en el tercio. Chequen, pum. Ahí está totalmente en el tercio y aquí en este caso sí lo centra totalmente en el centro de interés. Hay una compensación y le da velocidad con los tigres que están saliendo de la composición y si se dan cuenta están dentro del primer tercio y en el centro de interés uno de los tigres. Claro que aquí está utilizando una diagonal también muy fuerte sobre un punto de fuga. Aquí en este caso el centro de horizonte lo puso casi en el centro, está un poquito arriba del primer tercio horizontal. Muchas veces también se sugiere de que no se ponga el horizonte totalmente en medio porque estabiliza mucho la pieza, le da la frena. Entonces, como dos tips, no hay que poner totalmente el horizonte en el centro, si es que no lo vas a compensar con pesos para equilibrar eso estático que quieres decir. Ahora, si quieres decir eso estático, también dilo. Y por el otro también no se sugiere mucho que se centren los personajes, por ejemplo, en este tipo de composición. Si a Mickey Mouse y a Walt Disney lo hubiéramos puesto en el centro, lo hubiéramos tenido que compensar de otra manera. Entonces es más fácil ponerlo en un tercio. ¿Sí? Y por último, si hacemos una composición también vertical, podemos utilizar, esto se presta para horizontales y verticales para todo. Y aquí vemos que esta es una pieza de Renato Mucillo, paisajista. Y nos damos cuenta luego de que aquí está colocando todas estas rocas en el primer tercio.
y la línea del horizonte la está colocando un poquito abajo del primer tercio o segundo tercio, como lo quieran ver, horizontal aquí. ¿Sí? Y luego aquí nos damos cuenta de que está enfocando todo su peso sobre el segundo tercio. Ok, bueno, entonces estas herramientas, estos PNGs, bueno, la cuadrícula la van a poder bajar, igual también con la simetría dinámica. Les hice muchas cuadrículas en PNG que son transparentes para que ustedes las puedan colocar en donde ustedes quieran, ya sea que las puedan imprimir o si utilizan Photoshop, como es transparente la pueden colocar encima de sus composiciones y les va a dar los centros de interés y los tercios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí nos vamos a pasar a la simetría dinámica. Este es un módulo robusto, hay que concentrarse porque hay muchas cosas que sí se tienen que entender muy bien para poderlas utilizar efectivamente. ¿Sale? Bueno, pues por allá nos vemos.